Muy buenos días a todos y todas. El día de hoy vamos a ver la auxiliar 5 que está enfocada a ejercicios del apoyo para el control 1. En la agenda tenemos introducción, etapas del ciclo inversional y el modelo económico. Vamos a ver en sí tres ejercicios asociados a causa raíz, formulación de proyectos con enfoque a la solución y, por último, identificar errores de un flujo de caja de forma conceptual y calcular el van y la TIR de forma manual, sin utilizar herramientas como Excel. Sí podrán usar su calculadora. Si partamos con la introducción, que es más fundamentos teóricos que van a entrar en el control, y se les pide que ustedes también repasen todo lo que se incluye en este auxiliar, además de las clases de cátedra. Entonces aquí tenemos las características del negocio minero, que se basan en la temporalidad, incertidumbre y riesgo, intensivo en capital y la complejidad técnica. Respecto a la temporalidad, vemos que los proyectos mineros son de duración finita, tienen un tamaño determinado por los recursos estimados, está sujeto al agotamiento, en donde la productividad decrece en el tiempo, y tenemos que el ciclo de vida de los proyectos mineros es acotado. La incertidumbre, o sea, la incertidumbre y riesgo viene a partir de la calidad del yacimiento. Son yacimientos heterogéneos con una alta variabilidad. También tiene una ubicación remota y condiciones climáticas extremas, por lo cual existe mucho riesgo asociado, y estos impactan la inversión y los costos. También tenemos comunidades y medio ambiente de las que depende la realización del proyecto, y el precio, que es un tipo commodity con alta volatilidad y una variación en los ingresos. Con respecto a ser intensivo en capital, tenemos que hay altos montos de inversión en toda la vida del negocio. También tenemos largos periodos de retorno de la inversión, en donde tenemos periodos sin ingresos, en los cuales se asocian a la exploración, preinversión y construcción. Necesitamos fuentes de financiamiento intensivas, y asociadas a la complejidad técnica tenemos los desafíos organizacionales. Tenemos la gran, mediana y pequeña minería, que conlleva grandes desafíos. Se requiere de personal especializado para cada equipo y operación, además de tener grandes equipos multidisciplinarios con los cuales trabajar. No son aquellas empresas que cuentan con 5 trabajadores. Además, se asocia a distintas disciplinas: geología, minería, civil, hidráulica, medio ambiente, sistemas de la información, etc. Y tenemos una complejidad geomecánica asociada a la estabilidad de taludes, estallido de roca. Y esto también podría incluirse en la incertidumbre y riesgo. Con que ustedes sepan identificar al menos dos de cada una de estas características del negocio minero, ya sería un buen indicio para presentarse al control. Con respecto a los riesgos y oportunidades, ustedes deben tener muy, 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 muy claro que hay una consultora que se llama AI, que todos los años hace un ranking de los riesgos y oportunidades según los inversionistas. Y en el año 2024, los riesgos más relevantes tenemos ESG, que es el impacto en la comunidad local, la gestión de relaves y residuos y la administración de aguas. Capital, asociado a la demanda de minerales y metales críticos, esto porque está en aumento debido a la transición energética, y consiguiente la recaudación de capitales a través de la deuda y capital no ha experimentado un crecimiento significativo. ¿Qué quiere decir? Tenemos mucha demanda y poca oferta. Y finalmente, la licencia para operar, que se queda como en el top 3, en donde se desea satisfacer las crecientes expectativas de las comunidades y partes interesadas, priorizando acciones que generen un impacto real. Ahora, respecto a la introducción, enfocada a los sectores mineros, tenemos la gran, mediana y pequeña minería. ¿Qué se hace con este sector? Cuando uno está realizando un desarrollo de proyectos mineros, debe visualizar en qué sector se quiere implementar el proyecto, porque de eso depende el número de trabajadores y la cantidad de mineral y el producto que se genere. La pequeña y mediana minería pueden representar oportunidades distintas a la gran minería, dada que se tienen diferencias en tecnologías y la relación comunitaria. La más mediana y pequeña son más directas.
Y es relevante considerar la región del país, porque no es lo mismo realizar un proyecto en Aysén que un proyecto en Atacama. Y con respecto a la clasificación, saber que hay tres proyectos mayores estructurales, que esos eran los Greenfield y los Brownfield, los proyectos mineros operacionales, que aquí tenemos de gestión, correspondiendo al mejoramiento continuo, cambio de equipos y infraestructura y reparación de activos. Y finalmente, proyectos mineros en infraestructura y o servicios, agua, medio ambiente y relaves. En sí, las diferencias principales entre proyectos Greenfield y Brownfield es que los proyectos Greenfield son proyectos completamente nuevos, desarrollados en áreas que no han sido previamente utilizadas para la minería, nuevas minas y yacimientos no explotados previamente. Y sus características son que se requiere una mayor inversión inicial, mayor riesgo de incertidumbre y una necesidad de infraestructura desde cero, a diferencia del Brownfield, que ya son proyectos desarrollados en áreas ya utilizadas para la minería. Incluyen expansiones o modificaciones de operaciones existentes. Perdón, tengo que tomar aire. Y las características son infraestructura básica y existente, menor riesgo y menor inversión inicial, y utilización de datos geológicos y productos previos. ¿Cómo se gestiona un proyecto? Bueno, la gestión de un proyecto organiza y administra las actividades y recursos necesarios para que un proyecto alcance sus objetivos. Entonces aquí organizamos y administramos. Puede requerir inversión, pero es poco significativa. Es un conjunto de procedimientos y acciones para lograr un objetivo. Es importante que ustedes también se sepan muy bien las definiciones de cada uno de estos tópicos que estamos mencionando en esta clase auxiliar específicamente. Ejemplos específicos de gestión de un proyecto: cambios de turno. Tenía tres turnos, eh, día, tarde y noche, y ahora voy a hacer solamente dos turnos. Pueden ser aumentos de dotación, mejoramiento continuo, el Mind to Meal, la filosofía Lean, mejorar la calidad y productividad del negocio. O sea, ¿cuál es el objetivo de la fisolo- filosofía Lean? Es mejorar la calidad y productividad del negocio, eliminando todos los desperdicios. Y esto nos va a hacer incrementar el valor, identificando debilidades y aprovechando oportunidades. Bueno, cuando uno habla del caso base optimizado, se refiere a proyectos que consideran el mejoramiento de gestión, o sea, incorporan gestión en alguna área, o bien son inversiones marginales que no requieren inversiones significativas, y de esta forma lo que se busca es no atribuir al proyecto beneficios que son obtenibles sin el proyecto. ¿Y qué se dice cuando bueno, qué uno quiere decir cuando te piden evaluar un proyecto? Lo que te están pidiendo es emitir un juicio sobre la conveniencia del proyecto. Y aquí uno debe definir los objetivos previamente. ¿Por qué? Porque este objetivo económico puede ser económico, social. En cuanto al objetivo económico, aquí uno está buscando maximizar la riqueza del accionista, ya sea privado o social. Y esto también lo debemos definir previamente. Si nosotros vamos a hacer un juicio privado o bien un juicio social, y nosotros vamos a enfocarnos prácticamente en el curso sobre eh, objetivos privados. Entonces vamos a utilizar la herramienta costo-beneficio, donde vamos a comparar, vamos a ver los indicadores de Vanity o bien los costos de eficiencia, el VAWE y el CAWE. Y lo importante es que uno pueda identificar, medir y valorar estos costos y beneficios. Como ustedes ya saben, hay un dicho que dice que lo que no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y lo que no se puede mejorar se deteriora con el tiempo. Entonces ahí lo pueden poner en práctica. Si el caso base del proyecto, es el escenario sin proyecto. En algunos casos no existe el caso base, por ejemplo, los proyectos Greenfield. ¿Por qué no existe el caso base? Porque sin el proyecto no hay nada. El caso base optimizado se asocia al proyecto de gestión o las inversiones marginales, como lo mencionaba anteriormente, con inversiones iniciales poco significativas. Y caso con proyecto es un escenario que considera la implementación del proyecto y sus efectos potenciales.
Ahora con la evaluación económica es un intento sistemático de identificar, medir y comparar alternativas, porque nuestros recursos son limitados. Entonces nuestra evaluación económica lo que nos permite es evaluar el mejor uso de estos recursos, aquellos que nos entreguen mayor rentabilidad, si usamos la maximización de costo-beneficio. Nuestro cliente va a ser la evaluación privada, es decir, una persona, empresa, grupo, estado. Y esto lo vemos en los objetivos, también visualizamos el sector, es decir, vemos si es mediana, pequeña o gran minería y de qué tipo es el proyecto. ¿Qué niveles de evaluación tenemos? Proyecto puro y evaluación financiera. El proyecto puro es considerar 100% capital propio y evaluación financiera, y nosotros aquí incorporamos deuda y vemos el impacto del proyecto sobre los flujos de fondos y situación monetaria de la empresa. Ya, esto también muy importante y relevante para el control, saber de qué depende la tasa de descuento. Entonces, la tasa de descuento es una de las variables más influyentes en la evaluación económica, dada la actualización de flujos. Esta tasa representa el costo de oportunidad de los recursos a la que renuncia el inversionista al destinar fondos al proyecto en lugar de invertir en una alternativa de riesgo equivalente. Y depende de tres factores: el perfil del inversionista, la estructura de financiamiento y el nivel de riesgo de la actividad. En cuanto al perfil del inversionista, tenemos que la disposición al riesgo y las preferencias del inversionista influyen en la tasa de descuento. Entonces aquí, ¿qué perfiles tenemos de un inversionista? Tenemos gente que es arriesgada, moderada o bien adversa al riesgo. Tenemos también niveles de riesgo de la actividad. Cuanto mayor sea el nivel de riesgo percibido, mayor será la tasa de descuento requerida. Entonces, a mayor riesgo, mayor tasa. ¿Qué pasa si nosotros tenemos como, si alguien llega y te ofrece un proyecto minero en la fase esta de exploración? Tú ahí tienes muy poca información y tienes un alto riesgo. Entonces tú vas a esperar una mayor tasa de descuento. Entonces, ¿cuáles son nuestros niveles de riesgo? Riesgo bajo, pocas probabilidades, riesgo medio, aumenta la probabilidad de pérdida, y riesgo alto, se esperan mayores rendimientos, es decir, yo espero una mayor retribución, pero existe mayor volatilidad. Y finalmente tenemos la estructura de financiamiento, que se asocia al ratio entre deuda y capital propio. La presencia de deuda, ustedes saben que implica costos financieros adicionales asociados a los intereses y el riesgo de incumplimiento, y esto puede aumentar la tasa de descuento. ¿Por qué? Porque se tiene un mayor riesgo de no pago. Entonces aquí podemos ver que la tasa de descuento para proyecto puro se usa el modelo KPM y para el proyecto con deuda se usa el modelo WACC. La diferencia, simplemente la de arriba es el modelo KPM, en donde ustedes la tasa la determinan con la tasa activo libre de riesgo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el riesgo sistemático, on leverage, que es em, desapalancado, por la prima por riesgo más el riesgo país. Esto lo vimos ya en la auxiliar 2. Y si nosotros tenemos estructura de deuda, utilizamos el beta apalancado. Entonces, en las etapas del ciclo inversional, tenemos aquí que partimos con la formulación de proyecto. Para la solución del problema, y esto es muy importante que ustedes se lo graben para el control, tenemos que realizar tres pasos. Primero, el diagnóstico, en donde nosotros vamos a identificar los problemas y el o los factores de la causa raíz del problema. Después nosotros vamos a ofrecer una solución conforme identificado el diagnóstico. Vamos a hacer los estudios y la ingeniería de perfil para darle solución al problema. Bueno, no solo de perfil, las ingenierías. Y finalmente tenemos la evaluación económica, que se evaluará económicamente la situación base optimizada y la con proyecto. De esta manera se obtendrá el VAN marginal que aportaría el proyecto. Em, ya. No, sí, fui a revisar que
la ingeniería de perfil porque en la etapa de perfil se desarrollan las alternativas de solución. Ya. Y finalmente la evaluación económica, en donde uno va a evaluar económicamente la situación base optimizada y la con proyecto. Y de esta forma obtenemos el VAN marginal o el VAN incremental que aportaría el proyecto. Ya. Ahora pasando a las etapas, tenemos aquí la idea, donde en la idea lo que se realiza es el diagnóstico y a través de este se identifican los problemas y o los factores de la causa raíz del problema. Posteriormente tenemos la búsqueda de la solución conforme a lo identificado en el diagnóstico, serían los estudios y la ingeniería de perfil para darle solución al problema. Y ahora, bueno, y en la parte de la preinversión, en la etapa de perfil se desarrollarían las alternativas y ahí se desarrollaría el PA, que sería el Preliminary Economic Assessment, el cual se evalúa económicamente la alternativa, que correspondería a lo que vimos en la parte anterior, asociada a la formulación de proyectos, la evaluación económica. Ya. Entonces ahora hagamos un ejercicio de causa raíz relevante para el control, en donde se nos dice que, considerando que la etapa de factibilidad del proyecto minero, Lomas Doradas, cuyo alcance corresponde a la adquisición de 5 camiones de gran capacidad, un equipo de apoyo y una pala, ampliación de la línea de molienda, SAC, bomba, arnero, hidrociclón, molino de bolas, entre otros, y de las celdas de flotación, Rauger, Scavenger, Cleaner y complementarios, señale y fundamente la causa raíz del o los problemas u oportunidades. Entonces aquí, ¿ustedes qué deberían realizar? Les piden la causa raíz tanto del problema como de las oportunidades presentadas. Entonces aquí deberían ustedes identificar a qué proyecto corresponde. Ustedes se acordarán que en clase, con el profesor Hernán, vimos la presentación Fundamentos sobre formulación de proyectos minerios entre la diapositiva 16 y 23, diferentes tipos de proyectos, en donde el profesor también les decía como, y conversamos harto, sobre las causas raíz, problemas y oportunidades. Y este en específico corresponde a un proyecto Brownfield porque ya existe, o sea, ya está. Si ustedes se fijan, es un proyecto de expansión. Aquí quieren ampliar tanto mina como planta. Quieren adquirir unos equipos mina y ampliar la línea de la planta. Entonces aquí ustedes ven una ampliación mina-planta. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo que ustedes deben hacer es identificar tanto la causa raíz del problema y la causa raíz de las oportunidades. Ustedes podrían simplemente definir el problema, la causa raíz, y si, por ejemplo, nosotros vimos que uno podía hacer este análisis de 5 por qué, decir por qué al problema uno, por qué al problema 2 y así el quinto, por qué llegábamos a la causa raíz, o bien identificarlo generalmente por tiempo e intentar que sea la raíz del problema, ¿sí? También, si les sobra tiempo en el control, lo que ustedes podrían hacer sería, ya definida su causa raíz al final del control, volver a hacer, o hacer este análisis de los 5 por qué y ver si la causa raíz que ustedes escribieron al inicio corresponde a la causa raíz resultante de su 5 por qué. Entonces aquí, ¿cuál es el problema que afronta Lomas Doradas? Bueno, la causa raíz puede ser que hay una reducción de la ley actual y proyectada, dado que se proyecta una caída de ley de alimentación al proceso, y esto implicaría aumentar el ritmo de explotación, por lo que tendríamos aumento de camiones y palas. Entonces, si nosotros queremos aumentar el ritmo de explotación, es porque la ley a futuro va a disminuir. Entonces, mejor saquemos todo ahora. Después tenemos también el aumento de tratamiento, por eso estamos incrementando la línea de planta, SAC, bomba, barnero, hidrociclón y molino de bolas, y esto es para suplir la caída de producción del complejo, ¿sí? Entonces aquí nuestra causa raíz es la caída de la ley, y la explicación es que la reducción en la ley de alimentación del mineral se puede deber a diversos factores como el agotamiento de reservas,
de alta ley, la explotación de zonas de menor ley o variabilidad natural de yacimiento. ¿Qué oportunidades tenemos ahora? Bueno, tenemos una oportunidad de aumento del complejo mina planta por aumento del precio del cobre y consecuentemente de las reservas mineras al disminuir la ley de corte de la mina. Este aumento del precio del cobre a largo plazo podría implicar que la empresa decida crecer para aprovechar mejores escenarios de precios. Esta oportunidad igual la conversamos en clase, en donde veíamos que a, a un mayor precio del cobre se podía, eh, se podía incrementar, eh, bueno, podíamos expandir las operaciones para aprovechar estas condiciones económicas. Otra oportunidad que tenemos aquí es el aumento de las reservas por efecto de nuevas exploraciones geológicas. Entonces aquí, como nosotros vamos a expandir, vamos a ampliar la mini planta, nosotros podemos ver que un aumento de reservas mineras por efecto de nuevas exploraciones, dadas nuevas campañas de exploración, traen como resultado el aumento de recursos minerales y la evaluación de un proyecto de ampliación asociado a estas nuevas reservas mineras. Y finalmente, em, una cuarta oportunidad es que no hayamos visto en nuestro caso base optimizado. Es decir, existan problemas con rendimientos de equipos, procesos, por falta de mantención. Y finalmente, una nota muy importante asociada a que no vamos a considerar el aumento de la dureza como la problemática. También nosotros, si ustedes se acuerdan, hablamos de este aumento de la dureza como posible problemática, pero no se asocia al caso porque aquí solamente, bueno, un aumento de dureza provocaría problemas en los equipos de planta y el proyecto finalmente se enfocaría en la capacidad de los molinos. Entonces aquí ustedes tienen como que hacer este análisis de los cinco por qué, porque si ustedes hubieran llegado al... Su problemática es que hay un aumento de dureza, por eso ustedes quieren ampliar la mina y ampliarla y mejorar la planta, estaría erróneo, porque aquí esos proyectos de, o sea, la problemática de aumento de dureza se asocia a em, proyectos con mejorar capacidades de los molinos. Ya, yo lo que les recomiendo es que ustedes vayan a la clase, que se les dé fundamentos, ¿cómo? Se la voy a leer. La clase de fundamentos sobre formulación de proyectos mineros y vean el listado del profesor que puso de todos los tipos de proyectos. Había proyecto Brownfield, ampliación mina planta, proyecto Greenfield, proyecto de gestión, proyecto Mine to Mill y desarrollen las posibles causas raíces de los problemas y oportunidades asociadas. Ya, entonces ahora pasamos a la fase de preinversión. En la preinversión, como ya vimos, se prepara y evalúa el proyecto de manera de obtener el máximo excedente económico. Y aquí tenemos los estudios técnicos, económicos, de mercado, financieros, ambientales y otros. Con respecto a la ejecución, vamos a ver que se diseña y se materializa físicamente la inversión para el proyecto de acuerdo con las especificaciones de la etapa anterior. En la operación, se pone en marcha el proyecto y se concretan los beneficios netos que fueron estimados. En clase se mencionó que el proyecto muere al inicio de la puesta en marcha. O sea, ¿por qué se dice esto? Porque ya pasamos pasa a ser operación netamente. Y después se tiene el cierre. Ya. Ahora vemos las etapas. Ustedes se dan cuenta que estas son las fases. Los encabezados: idea, preinversión, ejecución, operación y cierre. Y las etapas corresponden a todo lo que está en colorido. Desde una exploración, que te requieren mayor tasa, dado que tenemos mayor riesgo. Perfil, prefactibilidad y factibilidad, donde ya tenemos mayor información y por ende se tiene una menor tasa. Ingeniería de detalle en la fase de ejecución, adquisición, construcción y puesta en marcha. Y en la fase de operación tenemos las etapas de extracción y beneficio, donde van de más información, menor incertidumbre, a, o sea, de menos información a más información. De menor incertidumbre, o sea, de mayor incertidumbre a menos incertidumbre, ¿sí?
En la etapa de preinversión de exploración, tenemos que el objetivo es de la delimitación y evaluación de un cuerpo mineralizado y esto depende del yacimiento netamente. Aquí también tenemos la exploración, se divide en básica, donde se hacen sondajes, básica seguimiento, son sondajes para descubrir, y avanzada son sondajes de la delimitación del cuerpo. Los resultados de la fase de exploración: información de mapeo, de muestreo, análisis químico, ubicación, formación de planos, estimación de recursos. En perfil, ya el objetivo es generar la generación de alternativas. Pueden ser varias alternativas para abordar la problemática identificada. Esto requiere estudios técnicos y financieros que demuestren la factibilidad de las alternativas propuestas. En esta etapa se realiza una evaluación económica tipo PEA, Preliminary Economic Assess. Y si existe una oportunidad de negocio, se sigue con la etapa de prefactibilidad. El nivel de ingeniería aquí parte con ingeniería preliminar. Aquí utilizamos fuentes secundarias de la información, es decir, nos basamos en reportes y proyectos similares. En cuanto a la prefactibilidad, el objetivo es analizar la conveniencia de estas distintas alternativas, es decir, desarrollarlas. Y definimos tamaño, ubicación, tecnología y configuración para todas las alternativas. Son 4. Y siempre ustedes se deben acordar de estas 4. El tamaño óptimo, si es el sulfuro, tenemos que lo define el tamaño planta, es decir, molino asociado a la alimentación de la planta. Y si es óxido, tenemos que el tamaño está dado por la capacidad anual de cobre fino correspondiente a la producción. Aquí seleccionamos la mejor alternativa, la cual nos entrega el mayor VAN, respondiendo al análisis técnico y económico más profundo de todas estas alternativas. También utilizamos fuentes secundarias de la información y ahora, pero también se utiliza un mayor nivel de detalle y se tiene menor incertidumbre. Se tiene una ingeniería conceptual. Después se tiene acá la etapa de factibilidad. En la etapa de factibilidad, el objetivo acá es desarrollar la alternativa seleccionada en prefactibilidad. Vamos a tener aquí que también 4 cosas súper relevantes, que son el alcance, el plan de ejecución, eh, identificación a detalle de CAPEX, OPEX, mercado de información, geominero-metalúrgica, plan de ejecución, riesgos, entre otros. Y finalmente necesitamos aquí la resolución de calificación ambiental para continuar la siguiente etapa. Si no contamos con esta calificación, no podemos pasar a la etapa de ejecución. Entonces aquí tenemos la determinación y proyección de costos, beneficios, basada en cifras oficiales, es decir, que ya no utilizamos fuentes secundarias de la información, sino que ya utilizamos cálculos propios del proyecto. Luego, eh, tenemos un hito muy relevante en esta etapa, en donde si nosotros decidimos invertir o abandonar, go o no go. Entonces aquí nosotros decimos, bueno, vamos a seguir o nos vamos a quedar acá. Y el nivel de ingeniería es básica. Recordad que en perfil, ingeniería preliminar, prefactibilidad, ingeniería conceptual, factibilidad, ingeniería básica y finalmente la ejecución al inicio de ingeniería de detalle. Veamos acá el desarrollo del alcance. El alcance hay que establecer el enunciado de la etapa de factibilidad. Aquí el alcance se asocia a lo que se incluye y lo que no se incluye en el proyecto. Y la importancia es alinear la ejecución del proyecto con lo programado para tener seguimiento. Más que nada, el seguimiento y control se hace con el plan de ejecución, pero también se alinea con el alcance del proyecto. Aquí tenemos la rueda de enunciado del alcance, muy relevante para el control, en donde aquí tenemos 4 áreas asociadas a la descripción del alcance del proyecto, los entregables asociados. También vemos que esto se descompone en la estructura de descomposición de trabajo, los CDT, y tenemos los criterios de aceptación y exclusión del proyecto. Entonces, recordando la rueda, muy relevante para el control,
El enunciado del alcance se compone por la descripción del alcance. Tenemos las características o resultados descritos en la recopilación y documentación. Tenemos que definir los entregables como productos o resultados. Mención de resultados complementarios como informe y documentación. Los EDT, el desglose de los elementos definibles, que esto lo vimos como los organigramas que se creaban de las tareas. Y finalmente los criterios de aceptación y exclusión del proyecto, en donde definimos las condiciones que deben cumplirse antes de que acepten los entregables. Y además de la identificación de lo que está excluido del proyecto para gestionar expectativas. Ya vemos los contenidos mínimos, es donde resalto aquí cómo se completará el proyecto, en qué enfoque tiene las fases y tareas. Sé que ustedes, vamos a ver un ejemplo más adelante, asocian la fase en la que están, las tareas que siguen y qué es lo que van a entregar, ¿sí? ¿Qué es lo que cuenta a su alcance y lo que no? En cuanto al plan de ejecución, tenemos aquí que es un documento que tiene como objetivo definir la forma de cumplir con el alcance del trabajo. Entonces, si ustedes se acuerdan, este documento era un documento bien largo en donde se dividían subpartes sobre sobre cómo ustedes iban a cumplir el alcance definido previamente. Y con esto ustedes era su herramienta de control y gestión en la fase de inversión o ejecución. A esta fase de acá se le dice inversión o ejecución. Importante, el plan de ejecución no cambia dentro de la etapa de ejecución, no cambia aquí, a menos que lo amerite. ¿Y qué contenidos debe tener? El alcance, el cronograma, los costos, la calidad de recursos, comunicación, adquisición, riesgos, interesados. Y en la evaluación ambiental tenemos em, la importancia de que se debe contar con la autorización, o si no, no podemos pasar a la fase de eh, ejecución, ingeniería de detalle, sino que nos quedamos en factibilidad. Entonces nosotros deberíamos ingresar el CIA cuando estemos en la etapa de prefactibilidad, de forma de que ya en factibilidad tengamos una resolución. ¿Y qué proceso, como qué etapas tiene el proyecto, la tramitación del proyecto en el CIA? En el servicio de evaluación ambiental. Bueno, primero tenemos la etapa preparatoria, en donde aquí tenemos la elaboración y tramitación del DIA o el EIA, en donde definimos el área de influencia y la línea base. ¿Cuál es la importancia de la línea base? Es donde nosotros vamos a definir el área de influencia del proyecto, objeto de evaluar, posteriormente los impactos que pudieran generarse. Entonces, si nosotros no identificamos bien la línea base, no vamos a poder eh, identificar nuestra área de influencia y por ende no vamos a poder generar medidas de impacto correspondientes. La etapa de evaluación ambiental y calificación es la siguiente, en donde se evalúa este recurso y finalmente se obtiene una etapa de recursos administrativos de apelación y recursos judiciales en donde se puede hacer una reclamación al Tribunal Ambiental o bien a la Corte Suprema. Hay un video que el profesor les dejó que dura 6 minutos en donde ustedes pueden ver la tramitación del proyecto y es relevante que ustedes sepan cuáles son las etapas de evaluación ambiental y cuál es el propósito, en qué consiste cada una de ellas. Así que los invito a ver el video. Ya en la ejecución tenemos ingeniería de detalle, adquisición y construcción. Cuando ya tenemos eh, un 80% de ya construido, podemos empezar con la puesta en marcha. ¿Y qué actividades incluye? Pre-stripping, desarrollo minero, tranque de relave, saneamiento de áreas, construcción de planta, adquisición de equipos, infraestructura. Hay un problema que también mencionamos en clase, que ustedes también lo pueden analizar, que son em, los problemas asociados a una menor cantidad de camiones. Entonces nosotros veíamos que teníamos una menor cantidad de camiones, esto podía afectar la disponibilidad, posteriormente tendríamos un bajo pre-stripping, asociarlo con esta fase de ejecución, y por ende una menor producción. Entonces aquí ustedes pueden hacer en el análisis causa-raíz de cómo se vería menor producción
Y así van diciendo, ¿por qué? Porque tenemos un bajo pre-stripping, ¿por qué? Porque tenemos una baja disponibilidad de equipos, ¿y por qué? Tenemos una menor cantidad de camiones. Y ahí encuentran la causa raíz del problema. Ya, disculpen que tengo que ir al alarme y por eso ando con poco oxígeno. Entonces, ahora pasemos a, bueno, ¿qué duración tiene? De 3 a 4 años esta etapa, que sería la de inversión. El nivel de ingeniería asociado a esta etapa, el nivel de ingeniería de detalle. Y tenemos acá que herramientas de seguimiento y control, como bien lo dijo el Seba en la clase, son es el plan de ejecución detallado en factibilidad, el cual incluye el alcance y está alineado con él. Ya, ahora vamos a hacer un ejercicio de formulación de proyectos. Es decir, ustedes le deben dar solución al problema. Y ya habíamos visto que esto tiene 3 fases, ¿sí? Según lo planificado, la mina Rajo, planta concentradora Tres Lomas, cerrará el año 2028. En la actualidad se está desarrollando el estudio de prefactibilidad del proyecto de extensión de la vida útil. No. Entonces, aquí ustedes les piden describir el planteamiento general del problema o de la oportunidad. O sea, aquí ustedes deberían describir el diagnóstico, el problema, y después les piden el alcance del estudio de prefactibilidad y el alcance del estudio del proyecto de inversión. Entonces, vamos a describir el planteamiento general del problema. O sea, ustedes, como yo les recordaba, primero teníamos que partir con el diagnóstico, que este debe ser realizado antes de la etapa de perfil, es decir, en la idea. Aquí lo que nosotros estamos buscando es mantener la capacidad. Si ustedes se acuerdan, esto también lo hablamos en clases, cuando decíamos, mira, si queremos extender la vida útil, nosotros no estamos buscando un aumento de capacidad, sino que queremos mantener esta capacidad. ¿Y cómo hacemos esta capacidad sostenible en el tiempo? O sea, aquí nosotros lo que debemos hacer, el diagnóstico, es analizar el estado de las instalaciones y equipos mina planta para entender y revisar el overhaul mina planta, es decir, mantener esta capacidad. Y para ello necesitamos identificar problemas, debilidades del sistema, los cuellos de botella, las capacidades, aspectos ambientales, entre otros. Entonces, este sería el diagnóstico. ¿Qué es lo que se quiere realizar? Es mantener la capacidad. A partir de un enunciado en que nos decía que solamente querían eh, mantener la vida útil, ¿sí? Esto lo hablamos en clases. Muy importante asistir a las clases. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Realizamos una búsqueda de solución. ¿Cuáles son las soluciones basadas en el diagnóstico y los resultados de la ingeniería preliminar? Es decir, la ingeniería de perfil. Nosotros queremos realizar estudios e ingenierías conceptuales, eso es decir, en prefactibilidad, en la cual se encuentra el estudio. Si ustedes se fijan, el enunciado dice estudio de prefactibilidad. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es formular alternativas de proyectos para resolver los problemas detectados. ¿Qué hacíamos en prefactibilidad? Formulamos alternativas para resolver el problema. ¿Y el problema cuál es? Es que uno quiere mantener la capacidad. ¿Por qué queremos mantener la capacidad? Porque de esta forma vamos a poder extender la vida útil. Y ya finalmente con estos dos pasos anteriores pasamos a la evaluación económica. Y esto se genera al final de la etapa de prefactibilidad, o sea, al final de la etapa de prefactibilidad deberíamos contar con un PA. Em, no, no, al final de la etapa, eso sí, lo voy a traer al tiro.
Nosotros ya contamos con el PA al final de la etapa de perfil. Pero nosotros vamos mejorando estos estudios y aquí realizaríamos un estudio de prefactibilidad en donde tendríamos una mejor estimación del valor del proyecto. En donde aquí tendríamos la situación base optimizada, que es la implementación de medidas de gestión como análisis de estructura organizacional, planes de mejoras de mantenimiento, aumento de turno, cosas de ese estilo, pero aumento de turno no, porque no mantendríamos la capacidad de la mina planta, sino que deberíamos buscar cómo mantener esta capacidad en el tiempo. Situación con proyecto es evaluar este proyecto de inversión, propuesta para ampliar la vida útil de la operación minera. O sea, aquí habría que editar acá. Ya contamos con el plan al final de la etapa de perfil, pero se realiza nueva evaluación en etapa de prefactibilidad, donde viene listo. O sea, al final, cuando a usted le pregunten como un ejercicio de formulación de proyectos o una solución a un problema, la idea es que ustedes realicen estos tres pasos: diagnóstico, solución y evaluación económica, y apliquen la materia como ustedes ya la vieron, como si fuera una conversación en clases con el profesor. Van detallando qué hay en cada etapa, por qué se debe mantener la capacidad, por qué se debe incrementar la capacidad, por qué sería un proyecto tanto, y así. A lo que me refiero de buscar el- los tipos de proyectos, se les voy a mostrar el tiro. Es esta lámina de acá. Si ustedes se fijan, nosotros vimos en clases, bueno, proyecto minero Greenfield, mina planta, proyecto Brownfield, mina planta. ¿Qué pasa con un aumento de la flota de camiones? Aumento de la caída, aumento y caída de la producción de cobre fino, mejora de recuperación metalúrgica y concepto de mine to pay. Todo esto fue conversado en clase, entonces ya pueden buscar en sus cuadernos qué pasaría con cada uno de los proyectos que vimos. Ya. Y después dice, según la bueno, ahora les pedían detallar el alcance del estudio de prefactibilidad. Entonces, el alcance consistiría en estudiar a nivel de ingeniería conceptual. ¿Por qué? Porque nos encontramos en prefactibilidad. O sea, en prefactibilidad realizamos ingeniería conceptual. Luego, ustedes deberían también detallar qué van a ver: mina, planta, infraestructura. Y adicionalmente, toda la base de información que sea geominerometalúrgica, perforación de sondajes, geotécnico, hidrogeológico, entre otros. Entonces, ustedes detallan todo lo que van a ver en el alcance. Y también en qué entregales deben tener. Entonces aquí se debe definir alternativa con mayor B. Ese sería el entregable. ¿Cuál es el alcance del proyecto de inversión? Sería la etapa de ejecución. El alcance se definirá cuando se conozca la alternativa ganadora, porque en esta etapa, la prefactibilidad, se conoce, o sea, en la factibilidad ya se debería em, detallar el alcance, el plan de ejecución y la evaluación ambiental. En la prefactibilidad, uno desarrolla la alternativa, y en la factibilidad, bueno, y al final de la prefactibilidad uno escoge la alternativa y ya en la factibilidad se inicia el estudio con esa alternativa ganadora.
El alcance, plan de ejecución y evaluación ambiental. Esto se espera que se complete para avanzar con el alcance del proyecto de inversión. Y aquí, porque se acuerdan que uno decía, bueno, ¿qué incluye y qué no incluye? Aquí estamos diciendo que debemos incluir, debemos completar el estudio de factibilidad que está asociado al alcance, plan de ejecución y evaluación ambiental. No obstante, consistirá en qué cosa? En tres fases que son ingeniería de detalle, adquisición y construcción. Y en cuanto al modelo de evaluación económica, tenemos aquí los contenidos que se asocian a una evaluación económica, que se compone de 6 pasos iterativos. Aquí les puse el número, pero en verdad es un ciclo, así que parte con la base de estimación del valor del proyecto. Después sigue la definición de los escenarios para la evaluación económica. Después los cálculos de las componentes del flujo de caja, el flujo de caja del proyecto, la evaluación del proyecto financiado, cuando esto se requiera, o cuando viene el proyecto puro flota. Después sigue con los indicadores económicos para la toma de decisiones. Y nuevamente se vuelve a iterar en caso de no ser rentable y si es rentable buscar otra alternativa. Por eso es un ciclo. Entonces aquí les dejé anotado qué es lo que van a buscar ustedes en cada uno de estos contenidos. En la base ustedes deben mencionar los supuestos y parámetros clave. Es decir, como abrir su Excel y ver todos los parámetros que ustedes realizan para evaluar un proyecto. Precio, moneda de referencia, plan minero, es decir, la envolvente, el tonelaje, la ley, el concentrado, la producción de concentrado, la recuperación metalúrgica, cuáles son mis CAPEX, que es la inversión inicial, y las inversiones diferidas, que son posteriores a este periodo de inversión, correspondiéndose al sustaining CAPEX, que son todas estas inversiones de sustentación enfocados en planta y equipos, los costos de operación, costos fijos, variables, bien costos directos o indirectos, y cualquier otro elemento del flujo de caja que ustedes hayan utilizado, la tasa de descuento y el régimen impositivo. Después, para la definición de escenarios de evaluación, deben recordar que existe una situación de referencia, que es sin proyecto, situación optimizada, o situación con proyecto. Recuerden acá que la situación de referencia puede corresponder al plan minero optimizado, los activos en operación, em, la inversión carga base, inversión para mantener los niveles productivos, los proyectos de mejoramiento de gestión que hemos conversado anteriormente y otros proyectos que ya han sido aprobados. Y la situación con proyecto considera las posibles mejoras que brinda ejecutar el proyecto. Y siempre recordando que el van de un proyecto corresponde al van incremental. Y este fue un ejemplo que hicimos en clase en donde le dicen que en un proyecto hay una inversión total de $300 millones en la fase preinversional. Y al finalizar la etapa de factibilidad, el van resultante es de menos $500 millones. 500.000 millones de dólares. Y les preguntan cuál es el van del proyecto. Y entonces ustedes deben recordar que el van del proyecto es la diferencia entre el caso base menos el proyecto, menos la situación con proyecto. Entonces aquí el caso base es que ustedes ya han gastado menos $300.000 millones. Y la situación con proyecto actualmente es que si ustedes realizan el proyecto, perderían menos $500.000 millones. Entonces aquí la diferencia, o sea, el van del proyecto final que ustedes tendrían sería de $200 millones. ¿Cuáles son los cálculos bueno, para la etapa del cálculo de las componentes de flujo, ustedes deben identificar los ingresos por venta, los costos operativos, la depreciación, los impuestos, si hay royalty, otros gastos relevantes, y pasan a construir el flujo de caja del proyecto. Aquí ustedes crean el diagrama de flujo del proyecto, correspondiente a la identificación de ingresos y egresos, y ustedes saben que el flujo de caja neto es la diferencia entre los ingresos y egresos. Entonces aquí podemos ver la representación del flujo de caja privado, que corresponde al flujo de efectivo o dinero neto. Se compone a partir del flujo operacional. Y el flujo operacional se compone a partir de los ingresos, las ganancias. Lo que está en azul son flujos no reales que se retornan posteriormente. Por ejemplo, que ustedes ven ganancias, depreciación, pérdida.
Y después vuelven a ver, después de los impuestos, que se retorna, porque sirven como base impositiva para disminuir los impuestos, depreciación, pérdida y ganancia. Y en rojo o salmón está el flujo operacional. Y el flujo de capitales está asociado al capital de trabajo, o sea, la inversión, capital de trabajo, el IVA, amortización, los préstamos o créditos, valor residual, recuperación del capital de trabajo, más IVA igual a flujo. Aquí de nuevo ustedes ven cuáles son los flujos no reales, el flujo de capital de trabajo, el IVA y después de la inversión y después se retorna el capital de trabajo y el IVA. Pero siempre ven que el capital de trabajo está asociado al flujo de capitales y no al flujo operacional, o sea, va abajo. Eso quiere decir que no está asociado a impuestos, flujo de capitales. Amortizaciones tampoco se asocia a impuestos, solo los intereses que serían asociados a los gastos financieros. Intereses por crédito permiten disminuir impuestos. Ya, después tenemos la evaluación del proyecto financiado. Aquí analizamos si, bueno, si el flujo de caja del proyecto puro no es rentable, nos gustaría ver cuánto valor se incrementa al contraer deuda. ¿Por qué incrementaría el valor? Porque nosotros estamos añadiendo un flujo de efectivo positivo en el periodo de inversión, es decir, los primeros años del proyecto, lo cual elevaría los flujos de efectivo y por ende tendríamos mayor valor de proyecto. Eso sí, pues generaría intereses, los cuales también asocian a un mayor riesgo. Ya. Y finalmente tenemos los indicadores económicos para tomar decisiones. Finalmente, después de todo este proceso, yo realizo un estudio de los indicadores económicos principales, como el valor actual neto o la tasa interna de retorno. Y los secundarios, que sería el periodo de recuperación, la inversión, IBAN, BAWE, CAE, la necesidad de capital. O sea, aquí les dejé un resumen de estos indicadores. Los indicadores principales son el BAN y la TIR. Y secundarios tenemos el Payback, el IBAN y el BAO. Y una pequeña definición de cada uno de ellos. Finalmente también tenemos las ventajas y desventajas de cada uno de estos indicadores, que también es esencial que ustedes comprendan para el control. Y que también se los dejo de lectura. Y tenemos acá, para nuestro último ejercicio, estudiar cómo se compone un flujo de caja. Entonces partamos con el flujo de caja operacional. Flujo de caja operacional, que está en salmón, llega hasta aquí. Entonces se componen por los ingresos por venta, con signo positivo. Después vienen ganancias o pérdidas de capital. Ustedes pueden ver acá que el signo va a depender, porque nosotros vamos a vender activos a un precio diferente al valor contable, es decir, al valor libre. Y acá vamos a tener una ganancia cuando el valor de reventa, es decir, el valor económico de mercado o valor residual de la inversión, sea superior al valor libre. ¿Sí? Entonces yo lo vendo a un precio mayor al cual lo puedo encontrar contablemente. Entonces es el valor inicial del activo menos, o sea, ¿cuál es el valor contable? El valor inicial del activo menos la depreciación acumulada. Ya. Después tenemos costos fijos y variables, signo negativo porque son egresos, gastos financieros que son los intereses, negativo porque son em, gastos. Las depreciaciones son la pérdida de valor de, de mis activos. Como los terrenos tienen un periodo infinito de depreciación, finalmente se dice que los terrenos no se deprecian, ¿sí? Porque no es posible depreciar este activo. Ya. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Las pérdidas del ejercicio anterior se reconoce como un gasto contable, las pérdidas acumuladas del año anterior. Entonces, es acumulada y del año anterior. Y bueno, dependiendo del país, puede uno acumular de manera indefinida, pero al igual que la depreciación, la ganancia o pérdida de capital, este es un flujo no real. Por ende, nosotros lo que hacemos es reversar después de calcular los impuestos, ¿sí? Porque no es un flujo real. Ya. Ahora, ¿qué más nos queda del flujo de caja operacional hasta la parte de salmón? Teníamos los gastos financieros, que corresponden a los intereses por crédito, que si ustedes se fijan no se reversan,
porque es un flujo real. Descuenta imposiciones, eso sí. ¿Y qué significa que sea un flujo real? Que entra o sale del bolsillo de los dueños en el periodo asociado. La utilidad antes de impuesto es la suma de las partidas anteriores, sería todo lo anterior. Y el impuesto a la empresa es un porcentaje de las utilidades contables, bueno, y el monto varía de país en país y puede ser también distinto según el sector o tamaño. En Chile es del 27%. Y también tenemos la reversión de estos flujos no reales, depreciación, pérdida y ganancia, con el signo contrario al cual aparecían en un principio. Y ahora nos pasamos al flujo de capitales, que sería posterior a lo salmón hasta lo azul. Tenemos la inversión, que va en negativo, o sea, los recursos para adquirir activos fijos, el capital de trabajo, que va en negativo, porque es un egreso asociado a la valorización de los recursos que requiere un proyecto. Normalmente se ve en el periodo anterior al primer año de inversión y también se asocia a los meses que uno requiere pagar asociados a los costos operacionales. Y entonces a veces dicen como no, es un tercio de los costos del primer año de operación. Y uno pone un tercio de los costos asociados al primer año. O dice los 4 primeros meses, que sería 4 sobre 12 queda un tercio. Y ahí uno está em, pagando los 4 primeros meses del año de operación, el primer año de operación. La amortización, que son los pagos realizados para disminuir el saldo, impago del préstamo, que se hace con la tabla de pagos, que creo que vimos. Si no, vamos a ver una tabla de pagos. Después tenemos un préstamo que va con monto positivo porque nos están dando dinero. Tenemos un delta a favor, el valor residual de los activos o la liquidación de los activos cuando yo vendo o liquido al final de la vida útil del proyecto. Y también tengo la recuperación de capital de trabajo, es decir, que yo tengo o sea, gasto, desembolso dinero al primer, al año siguiente del primer periodo de inversión, pero al final del periodo yo recupero este capital de trabajo. Bueno, entonces aquí tenemos un ejercicio donde nos dicen, teóricamente, haga una revisión conceptual del flujo de caja que muestra la siguiente tabla y señale sus errores. Les piden explicar en forma resumida, no más de 5 líneas cada error. Asumiendo que el flujo de caja es correcto, después le piden calcular la van y la TIR del proyecto. Si ustedes ven acá, le dicen como ya, utilice los flujos de caja de cada periodo, calcúleme la van, que es muy fácil, es simplemente traerlo al presente, y la TIR. Y la TIR para 5 periodos ya vimos que se hace mediante el método de interpolación. Y le dice acá que consigue una rentabilidad exigida del 8%. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos paso a paso, o sea, vamos parámetro a parámetro viendo si es que existe un error. En los ingresos no hay ningún error, el signo es positivo. Mientras que en los egresos tenemos un error de signo, pero se considera bien en utilidad operacional. ¿Sí? Como que aquí ya vemos que se restó, ¿sí? Capital de trabajo, vemos que el capital de trabajo no va aquí, ¿qué hace acá arriba? Si ustedes se fijan, el capital de trabajo debería ir acá abajo, cuando uno está viendo el flujo de caja, ¿sí? Cuando uno está viendo el flujo de capitales, tiene aquí. Tenemos el capital de trabajo posterior al flujo operacional. Entonces aquí hay un error, porque está acá arriba. Entonces nosotros decimos, no, el capital de trabajo no va en el flujo operacional, sino que va en el flujo de capitales. ¿Qué pasa con la utilidad operacional? Está todo, ¿sí? ¿Qué pasa con la depreciación del terreno? ¿Existe depreciación del terreno? Vimos que no se deprecian los terrenos. La planta, si se deprecia, está con signo negativo. Gastos financieros, vemos que se están restando los gastos financieros, que son los intereses, y ahí todo bien. Pero aquí aparece la amortización. Y si ustedes se acuerdan, la amortización no debería disminuir los impuestos porque se debe encontrar en el flujo de capitales. Entonces, la amortización no paga impuestos, es parte del flujo inversional. Pérdidas del periodo.
Aquí ustedes ven que existe pérdidas del periodo, pero se acuerdan que nosotros las denominamos pérdidas acumuladas del periodo anterior. Entonces, que estén las pérdidas del periodo y pérdidas acumuladas del periodo no es un error en sí, pero la forma en la cual lo consideran puede inducir un error. Las pérdidas acumuladas también pueden inducir un error. Las ganancias o pérdidas de capital, vemos que no existe un error porque las ganancias y pérdidas de capital son al final del periodo. Vimos que era cuando nosotros teníamos un valor de venta mayor al valor libro. La utilidad, em, la utilidad antes de impuesto, tenemos acá que voy a intentar poner, a ver, voy a intentar poner esta foto. Vamos a hacerlo así. Estamos, estamos aquí. Vamos a alejar. Vamos a ver ahora las ganancias y pérdidas de capital. Em, ya, las ganancias o pérdidas de capital, perdón. Nosotros teníamos que, primero, las considerábamos, puede ser positiva o negativamente, y al final de la utilidad de impuestos las debíamos reversar. Entonces aquí, porque no es un flujo real, ¿qué nos estaría faltando en el ejercicio? Reversar estas ganancias o pérdidas de capital. Estaríamos acá. Y las ganancias o pérdidas de capital en sí se están considerando, pero no se están reversando. Entonces aquí tendríamos también otro error. Ganancias o pérdidas de capital, no. Después tenemos que la utilidad antes de impuestos se está considerando las pérdidas acumuladas y las pérdidas del periodo. En el caso se deberían considerar eh, las pérdidas acumuladas del periodo anterior. Y el impuesto, aquí vemos que hay un error porque las pérdidas no pagan impuestos. Y hay un error de signo, debería ser con signo negativo. En sí, el impuesto sí lo pagan las pérdidas acumuladas del periodo. Porque si ustedes se fijan, vamos a ver aquí el ex. Es el auxiliar. em, no, se lo voy a decir. Flujo de caja. Voy a abrir el tiro. Auxiliares. Ya. Si ustedes se fijan, aquí en el flujo de caja, ustedes pueden ver que el impuesto, ¿qué considera el impuesto? El impuesto nos llama a la utilidad antes de impuesto y nos dice si este valor es mayor a cero, que me entregue el valor por el impuesto. Y la utilidad antes de impuesto, ¿qué considera? Considera los ingresos, el costo total, los intereses por deuda, la depreciación, las pérdidas y ganancias de capital y las pérdidas del ejercicio anterior. Pero hay una condición para las pérdidas del ejercicio anterior, que es cuando la utilidad del impuesto sea cero, utilidad antes de impuesto sea cero,
del periodo anterior me entregue la pérdida. Entonces al final sí se está considerando esta pérdida, pero del periodo anterior ya acumulada y no acumulada. Eso es solo pérdida del ejercicio anterior, ¿sí? Eso muy, muy, muy en claro dejar. Que es solo pérdida del ejercicio anterior y no es acumulada. Entonces aquí vemos que el impuesto se calcula sobre la utilidad antes de impuesto. ¿Y por qué considera las pérdidas del ejercicio anterior? Porque está sobre la base de los ingresos, menos los costos, menos los intereses, menos la depreciación, menos la pérdida y ganancia de capital, menos la pérdida del ejercicio anterior. Vale, eso era relevante dejarlo en claro. Ya finalmente nos quedamos con que las pérdidas después de impuestos no hay error, porque si ustedes ven, toma bien el signo, esto sería menos 300 menos 1800. Se devuelve la depreciación por terreno, em, que en este caso sí es cero, y la depreciación planta. Aquí habría que decir también como que hay una diferencia entre la depreciación que se reversa. Las pérdidas acumuladas, tenemos acá nuevamente que las pérdidas acumuladas no son de flujo de caja, solo se reconocen para efectos de impuestos, porque teníamos pérdidas nomás del ejercicio anterior, como lo vimos en el flujo de caja del auxiliar 2. En cuanto al préstamo, estamos pidiendo un préstamo por $2.000, entonces aquí por eso es positivo. Tenemos una inversión en terreno, inversión planta. El capital de trabajo vimos que aquí se está retornando, pero debería yo en el capital de trabajo, aquí, tener los menos 500, pero lo teníamos acá arriba, en el flujo operacional, y el capital de trabajo es en el flujo de capitales. Gastos financieros, aquí también vemos que estamos desembolsando el pago de intereses, que siempre se hace solamente una vez y es en el flujo operacional. ¿Por qué? Porque nos permite rebajar los impuestos. No se retornan porque son flujos reales. Y en la amortización vemos que existe un error de signo porque debería ser negativo. Finalmente, en la ganancia pérdida de capital, nuevamente tenemos un error de signo. Ah, aquí está. Ya había mencionado la ganancia pérdida de capital. Y aquí hay otros errores que se estaría considerando en el flujo de capitales, siendo que la ganancia y pérdida de capital se debe considerar en el flujo operacional. Y esa sería la parte conceptual. Ahora, para el flujo de caja de los indicadores, tenemos que asumir que estos valores son los correctos y usar la tasa de rendimiento exigido, que sería el 8%, y llevarlos a valor presente. Usamos la calculadora y nos entrega el van asociado. Y en cuanto a la TIR, nos piden la TIR. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos 5 periodos y no sabemos qué hacer? No podemos desarrollar un Taylor, sino que acá hacemos el método de interpolación. Nos damos dos tasas, como nos dicen que el rendimiento es del 8%, posiblemente pueda estar entre el 15 y el 20%, y vamos viendo si el band de estas dos tasas nos da un intervalo en donde esté posible el band igual a cero. Entonces aquí el band lo realizamos a una tasa del 15%, que es agarrar los flujos, dividirlo en 1.15 elevado a t, y para el band a una tasa del 15% nos da 49 millones de dólares. En cambio, si yo hago un pan a una tasa del 20%, yo calculo que me da menos 525 millones de dólares. Entonces, si ustedes se fijan, existe el cero entre estos dos, entre, este, esta, entre esta recta, porque al final yo estoy haciendo una recta. Estoy construyendo esta curva. Van en función de la tasa. Entonces, yo digo que acá a una tasa R1, que voy a estar acá, voy a tener un man de 49 millones de dólares. Y una tasa T2 por acá, que son 20%, voy a tener un ban de menos 525 millones de dólares. Entonces ahora yo voy a buscar en qué punto yo encuentro este ban igual a cero, ¿sí? Lo que quiero hacer es interpolar. Sería tasa 1 menos tasa 2 partido en ban 1 menos ban 2 igual a tasa 1 menos el TIR, que sería como esa tasa que está entre medio, y ban 1 menos 0. Porque yo sé que la TIR hace que el ban me dé 0. Entonces aquí hago la interpolación y me da un 15.43%. Entonces, asumiendo que el flujo de caja está correcto, obtuvimos que el van es positivo y la TIR
es de mayor rentabilidad exigida, porque es del 15%. Por ende, puedo concluir que el proyecto es rentable y aquí va mi decisión final, que es recomendar invertir en el proyecto por criterio de rentabilidad. También vemos que la TIR es un indicador confiable porque el indicador no se indefine por más de un cambio de signo en los flujos. Y ese sería el auxiliar 5. Espero que haya quedado claro, en especial interpolación de TIR, conceptos asociados a causa raíz, solución de problemas y definición, eh, el alcance de un proyecto, esa rueda del alcance, rueda del enunciado del alcance, cuáles son los factores determinantes para la tasa, cuáles son los 4 pasos para ingresar a un proyecto en CIA, y no sé si me falta algún otro, pero prácticamente todos los que mencionamos en la clase. Súper, espero que les vaya excelente y a darle.